Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy mi invitado es Arriel Bibliovics. Estudió Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, es PhD en Sociología en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad Nacional con medalla al mérito académico. Fue fundador de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional también, y lo invité a la redacción del Espectador porque me parece que es el escritor e investigador que más ha trabajado el tema de la inmigración judía a Colombia, producto de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido. Muchas gracias. Arriel también fue columnista del Espectador y cronista del Espectador. Muchas gracias. Y está aquí porque se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho histórico que nos debe volcar a todos a entender qué fue lo que sucedió y a la necesidad de seguir leyendo la literatura que nos explica la trascendencia del Holocausto. Arriel, ¿por qué crees que las generaciones de hoy, el mundo de hoy, debe recordar qué fue la Segunda Guerra Mundial y qué impacto tuvo sobre nuestra cultura actual? Bueno, gracias por invitarme. Es un placer estar de nuevo aquí en la Casa del Espectador. Mira, la Segunda Guerra Mundial transformó el mundo. La realidad es que la Primera y la Segunda Guerra Mundial cambiaron totalmente la visión del mundo. Ante todo, hay que entender que en la Primera Guerra Mundial empezó la mecanización, la industrialización de la guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial, esa mecanización, esa industrialización se usó para destruir al hombre, para acabar con los seres humanos. Más aún, para bestializar al ser humano hasta la última instancia. Realmente el mundo cambió después de eso. La palabra genocidio por primera vez aparece en la historia de la humanidad después de Nuremberg. O sea, ¿cómo habrá sido de dramático lo que pasó? Que por primera vez el mundo tuvo que entender que las guerras podían tratar de eliminar totalmente poblaciones, etnias, religiones, nacionalidades, y que de alguna manera la intolerancia llegó a su máximo extremo. Ahora, es muy importante entender que la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo, y lo cambió de tal manera, no para bien, sino realmente de alguna manera transformó el mundo y nos hizo... ¿Qué llevó a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué nos llevó a ese punto? Nos llevaron las mentiras, la propaganda nazi, los bulos, la incapacidad de decir la verdad, todo alrededor de un mundo que se tejió. El nacionalismo. Los totalitarismos, todo eso vinieron a determinar lo que vino a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y aún podríamos decir, como lo explica muy bien Leonardo Padura en un momento determinado en ese libro tan bello que es El hombre que amaba a los perros, cómo destruyó una de las grandes utopías del mundo, que era la utopía del socialismo del hombre mejor, del hombre nuevo. No, terminó siendo la dictadura del dictador, la dictadura del estalinismo, no la dictadura del proletariado. Y de una manera muy dramática el mundo cambió, pero cambió en cierta forma porque permitió que estos totalitarismos, que estas visiones realmente donde se bestializó el hombre, donde se redujo el hombre a los campos de concentración, marcó a la humanidad. Lo que realmente valía la pena que continuemos leyendo son los libros que salen de esos campos de concentración, esos testimonios tan importantes que nos dio esta guerra sobre lo que podía llegar a ser la tragedia humana. Correcto. Esa autoridad académica tuya frente al tema es muy importante y ya la vamos a tocar a través de una novela como esta. Esta es la primera gran novela de Arriel, 1991, ¿no? Sí, señor. El rumor del Astracán es la narración de las familias que llegan a Colombia, a Puerto Colombia,
y desde ahí empiezan a interiorizarse en Colombia en busca de una nueva vida. Claro. Y además, la autoría tuya no es solo académica, sino de sangre. O sea, tú eres descendiente de familia húngara, de familia polaca, de sobrevivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial que llegaron a Colombia e rehicieron su vida, si no, no existirías. Sí, pero ya mi madre, por ejemplo, nace en América y mi mamá se crió en Barranquilla, o sea que tuve una mamá costeña que creía que nada podía ser más importante que el carnaval de Barranquilla, que bailar, que comer arepa de huevo, en fin, en ese sentido tengo mucho colombiano, al mismo tiempo que, claro, traigo una tradición judía que venía por el lado de mis abuelos maternos de Hungría y por el lado de mis abuelos paternos de Polonia. ¿Y cómo llegaron y cómo sobrevivieron? Bueno, fue diferente. Mi abuelo materno viene huyendo después de la Primera Guerra Mundial. Llega a los 20 a Colombia, mientras que mi abuelo paterno sí se salva. Mi padre huye de la guerra en el año 34, 35 y llega a Colombia a trabajar y a tratar de salvar a su familia porque fueron muy conscientes del antisemitismo que se estaba viviendo en Europa. Ese antisemitismo que empezó a dominar, esa idea de que la guerra traía la paz, que era la gran contradicción que se hablaba en esa época y que hoy en día estamos oyendo, porque hoy en día también se dice lo mismo en Ucrania, que la guerra trae la paz. Hay una contradicción detrás de esto, ¿no? Las palabras se tergiversan, pierden su valor. Mi padre viene un poco a trabajar como vendedor ambulante, que es lo que básicamente en esta novela también lo cuento, pero a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a escribir esta novela sobre uno de los problemas reales. Era el problema de cómo la gente estaba emigrando por lo que las hambrunas y los problemas que se estaban viviendo en Europa, que era el antisemitismo. Pero por el otro lado, en Colombia, a partir de la década de los 30, y por eso ubiqué la novela en la década de los 30, estábamos viviendo el comienzo de la violencia en Colombia. ¿Por qué? Porque la ley 200 de López Pumarejo, que le permitía por primera vez a un pobre señor que tenía una pequeña parcelita, poder reclamar después de 20 años de haber estado trabajando esa tierra, pedirla como propia, generó la violencia en Colombia y el hecho del gran desplazamiento de la población rural a las ciudades, que vino a cambiar toda la dinámica del país. Total. El país pasó de ser un país de donde el 25% de la población hoy en día vive en el campo y el 75% en la ciudad. Sí. Era al revés. Pero a través de la historia de Ruth, de Jacob, de Saúl, uno puede entender la dimensión de lo que sucedió. ¿Y por qué crees que la gente sigue interesada en entenderlo? Porque, por ejemplo, esta novela va para la 6ª edición. Iría para la 6ª edición. Sí. Yo creo que porque habla porque hace un paralelo, de alguna manera, en la migración interna con la migración externa. O sea, todo inmigrante, Colombia no era un país de migrantes en esa época. Más aún se prohibió la migración. Luis López de Mesa y en el gobierno de Santos prohibieron visar a los judíos y que no vinieran judíos a Colombia. Sin embargo, así es la vida de la gente. El país siempre ha sido un país de contrabando y en esa época esta gente entró con partidas de nacimiento y con diferentes elementos que les permitió venir, pero además porque era un poquito fluido la entrada. El punto fundamental es que esta inmigración interna y esta inmigración externa se encuentran ¿en dónde? En los inquilinatos de Bogotá. ¿Y por qué se van a encontrar en los inquilinatos de Bogotá? Porque todo pobre, toda persona que llega, que es un inmigrante, es pobre y no tiene para vivir, para arrendar un apartamento. Entonces termina arrendando una pieza. Bogotá en 1930 era una ciudad de inquilinatos, donde la gente, 20 familias vivían en una casa en el sur de Bogotá, y la ciudad era una ciudad muy pequeña, la ciudad terminaba en la calle 26. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Que tuvieron que trabajar y convivir juntos de alguna manera, estas dos migraciones, llamémoslo así. Y en la novela hay un momento donde se encuentran las dos mujeres en un momento determinado
en el almacén, porque entra el narrador, que era el abogado, que había ayudado a robarle la tierra y notarizarla a esta pobre familia que le quitaron la parcela que tenía. Y de pronto, pues, ella se incomoda y se siente como mal, y entonces la otra, que la ve como enferma, como algo, se acerca y le dice: ¿qué te pasa, Alicia? Y ella le dice: no, ahí estoy. Y le dice: pero vea, cuénteme, que por fin y al cabo las dos somos pobres y las dos estamos trabajando aquí. Y la una le dice a la otra: mire, sí, pero usted es blanca y va a progresar, yo soy india y voy a quedar india toda la vida. Que un poco marcaba el racismo que domina y que ha dominado todavía el país. Sí, en todo caso es la fusión de la cultura judía con la cultura colombiana. Que se desarrolla en otra novela que me encantó, que se llama Amigas de Pan, y que es otra visión de la inmigración judía, pero desde donde dice Arriel, viviendo en una casa en Quinta Paredes, la historia de una familia que termina siendo víctima de un secuestro, y a partir de ahí se cuenta la historia de Josué y de... Sí, lo que pasa es que Colombia en 1987 bate el récord mundial de secuestros. Y una de las, llamémoslo así, una de las comunidades que sufrió el secuestro de una manera muy especial fue la comunidad judía, porque como su estructura familiar es tan cerrada, tan fuerte, inmediatamente secuestraban a una de las personas, pues toda la familia se reunía para ver cómo iban a aportar para pagar. Entonces pagaban relativamente rápido los dineros que pedían los secuestradores, y ante esa situación se volvieron vulnerables frente al secuestro. El 25% de la comunidad judía se perdió después de que empezaron a menguar ya los secuestros, pero durante toda la década de los 80 y 90 el país lamentablemente padeció ese flagelo. Eso está en la novela, pero la novela no es una novela sobre secuestro. O sea, es una disculpa narrativa muy bien manejada, pero a mí lo que más me interesó es la exploración de la memoria histórica a partir de una casa en un barrio de Bogotá que se llama Quinta Paredes, en el cual el primer piso es la realidad y el segundo piso es la ficción, la memoria que carga el pueblo judío sobre todo lo que le ocurrió. Claro, porque lo que pasó fue que yo quería combinar la historia del secuestro en Colombia con, llamémoslo así, el cautiverio de un secuestrado, con el cautiverio de haber vivido en la Segunda Guerra Mundial en un gulag o en un campo de concentración. ¿Parientes tuyos estuvieron en gulag? Un pariente mío estuvo en un gulag, un tío, el hermano mayor de mi papá, pasó la guerra en un gulag, y con él logré ver lo que fue la famosa vergüenza de haber sido víctima de la Segunda Guerra Mundial. Porque había una cosa, porque siempre ellos recordaban siempre los que habían muerto al lado de ellos, y la gran pregunta que prevalecía era: ¿yo por qué sobreviví? ¿Yo ante qué sobreviví si los mejores fueron los que murieron? Y era una pregunta muy difícil, es una pregunta que también se hace Primo Levi, y es una pregunta que también se hacen los grandes escritores del Holocausto. Sí. Y por eso tanto Paul Celan como Primo Levi, como Imre Kertész, como Nelly Sachs vienen a trabajar ese tema, que es un tema muy dramático. Y además Elie Wiesel, todos estos que vienen a trabajar el gran tema de la vergüenza de haber sobrevivido. Que es esa culpa que a la mayoría de ellos los lleva al suicidio. Por eso se suicida Celan, por eso se suicida Levi, se suicida... se suicida Walter Benjamin, se suicida Stefan Zweig, en fin, fueron muchos los grandes autores que terminan suicidando. Jean Améry, que también se suicida. Pero a través de la literatura tuya y de todos esos clásicos que estás nombrando, a mí me impresiona más que la historia misma del dolor es el proceso de intentar recobrar la dignidad.
Sí, después de todo lo que pasó. sí, bueno, una de las cosas que yo traté, ¿cómo cuentas una historia del secuestro? Cuando yo personalmente había leído toda una literatura del secuestro, los testimonios de los secuestrados en ese momento en Colombia, y empecé a decir, bueno, en primer lugar hay una cosa muy dramática, y era que yo quería empezar a mirarlo desde otra perspectiva. ¿Cuál era la otra perspectiva? Que el secuestrado no era solamente la persona, sino la familia. Y entonces toda la familia quedaba secuestrada. Cada uno de los miembros de la familia terminaba secuestrado y con el dolor. Y pasaba algo terrible, tanto para la familia como para el secuestrado. Y era que de pronto la dimensión del tiempo cambiaba. El tiempo se volvía un presente continuo, un presente que no cambia, que todo queda pendiente de lo que está pasando en ese momento. Tú lo llamas el teatro del tiempo. Yo lo llamo el teatro del tiempo y empiezo a manejar una serie de teatros, un gabinete de maravillas para contar esta historia a partir de diferentes teatros. Ahora, por eso el personaje central también es un director de teatro. Exacto. Que lleva a poder educar a sus hijos y a su hijo y a su sobrina dentro de la visión del teatro. Total. Pero para que pueda entender la dimensión del tiempo, la dimensión de la memoria, la dimensión del lenguaje, porque haces un viaje al idioma yiddish. Explica claro, qué es eso. Claro, el idioma yiddish es el idioma que hablaban los judíos de Europa Oriental, que era un alemán antiguo. Pero lo que también hago es un viaje a lo que llamo yo al hospital de las palabras. Sí. Porque claro, ¿qué es lo que hace la guerra? Te roba las palabras, te roba, verdaderamente te cambia el sentido de las palabras, que fue lo que hizo el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía había que recuperar el lenguaje. ¿Y quiénes recuperan el lenguaje? Los grandes poetas. Y por eso había que ir a los Celan, por eso hay que volver a leer. Celan, que era un, claro, sí. y todo, y Nelly Sachs, que habla del lenguaje de la piedra, que es el lenguaje de la guerra. Y en fin, pues la novela trata de unir estas realidades, pero también trata de entender a Colombia de alguna manera. Pero no digas más porque la idea es que las lean. Pero vamos a la última para recordar. Y la última que publicó Arriel se llama Del agua al desierto. Ocurre en Bogotá y es otra forma de acercarnos a la cultura judía. Esta vez a través, tú retomas y la vuelves ficción la historia de tu abuelo, otro de los personajes que tuvo que ver con las guerras, David Goldstein. Sí. Y cachaco judío. Cachaco judío, sí. Y a través de, es más interesante porque está, de nuevo, otra visión de la cultura judía, pero en fusión incluso con la cultura indígena de los muiscas, ¿no? Sí. Hasta allá llevas una de las cosas que empecé a entender, en primer lugar, cuando se rompen los nacionalismos, que yo creo que es muy importante en nuestros días entender que ya no estamos en la época de los nacionalismos, y la época de los nacionalismos es la de la Segunda Guerra Mundial y que produjo esta tragedia. En este momento histórico tenemos que entender que el planeta es uno solo, que tenemos que protegerlo, que tenemos que proteger las aguas, que tenemos que proteger los pastos, que tenemos que proteger los bosques y tenemos que proteger la realidad. Y la democracia. Y la democracia al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empecé a investigar sobre descubro que 50.000 hectáreas, que Bogotá tenía 50.000 hectáreas de agua, de humedales. Hoy en día no hay sino 700. Sí. Los pastos nacionales han desaparecido a cambio del quicuyo, que fue el que impusieron los conservadores, por cierto lo trajo al país Laureano Gómez, y básicamente los árboles, los bosques se han perdido y hemos vivido una transformación de nuestra naturaleza dramática. Ahora, de alguna forma, de pronto me encuentro yo enfrente, mirando estas realidades, descubro que los muiscas tenían una religión del agua. ¿Y qué pasa de pronto? Que vienen unos evangelistas con una religión del desierto e imponen la mirada del desierto, de la religión del desierto, sobre la religión del agua. Y de pronto, para los evangelistas, le decían a los indígenas, cuidado que en los lagos están los demonios, pero las mujeres iban a parir a los lagos.
la diosa del agua, la diosa así, era la que recibía a los niños porque parían en las lagunas. Pero lo que me interesa de ahí es que es otra mirada tuya, está detrás la cultura judía. Y te pregunto, la semana que pasó, acaba de morir Samuel Goodman, que fue el último sobreviviente del holocausto que vivía en Colombia. ¿Eso qué significa para ti? Pues muy dramático, porque esa fue la generación de mis abuelos, con la cual entrevisté para saber cómo habían llegado a Colombia. Y una de las cosas que descubrí ahí en esas entrevistas era que traté de grabarlas. Hubiéramos tenido un documento espectacular, pero ellos no me lo permitieron. ¿Y por qué no me lo permitieron? Porque les daba miedo. ¿Tú para qué vas a usar esa información? ¿Cómo es que la vas a usar? ¿Por qué quieres saber? La gran pregunta es siempre, ¿tú por qué quieres saber esto? Sí. No, era como una especie de miedo. Total. Total, un miedo total. Entonces, me tocó decir, apagar el aparato y coger el lápiz y el papel y empezar a tomar nota. Total. Y con los testimonios de toda esa generación, escribí El rumor del Astracán. Bueno. Para mí es un gran dolor verlos desaparecer, porque los conocí a todos. Total. Coincidimos porque conocí a don Jacobo Brot, que murió en 2013 a los 100 años de edad. Sí, sí. Y un día me permitió, después de conocerlo, charlar con él, y me dijo, lo último que yo quiero es que un medio de comunicación cuente lo que a mí me pasó, no me interesa. Toda la vida me la he pasado huyendo de ser visibilizado por eso, porque nunca terminó de procesar. Y me leyó, mira lo que me dijo después de haber leído la trilogía de Primo Levi, que es lo que tú estás recomendando que hay que volver a leer. Me dijo, yo leí a Primo Levi porque estuvo en el mismo campo de concentración mío, pero te digo, no hay palabras, no hay imágenes, ni siquiera las que describió Primo Levi, que puedan reproducir el sufrimiento que cada uno de nosotros vivió. Claro, y además no solamente el sufrimiento, sino que hubo una cosa terrible. Primo Levi por primera vez también marca un hecho fundamental, y es que la moral se pierde. Cuando a ti te bestializan, cuando te vuelven un animal, cuando tienes que pelear por una cuchara, cuando tienes que pelear por un vaso de agua, cuando el hambre te acosa, cuando te reducen la dieta a determinadas calorías, pues claro, tienes que luchar para sobrevivir, y por eso todos ellos sintieron vergüenza, porque ¿por qué estoy yo vivo si los mejores murieron? Sí. Por eso el título de la primera novela de la trilogía Levi dice, si esto es un hombre, ¿qué podemos esperar? Sí, y lo más impresionante también es, no solamente, el título es poético y divino, también, pero hay un hecho que es muy dramático de ese libro, y es que se escribió en 1947, si mal no recuerdo, solamente se vino a leer en 1961, lo que quiere decir que le tomó al mundo casi que 15 o 16 años para poder llegar a leer a estos autores. Era como si al principio el mundo rechazara, no quisiera saber lo que realmente había pasado en la Segunda Guerra Mundial. 80 años después hemos terminado de entender, porque, Arriel, don Jacobo Brot me decía, lo más doloroso para mí, llegando al centenario, antes de morir, era que él decía que veía muy cercana la Tercera Guerra Mundial, que volvía a ver autoritarismo, nacionalismo, antisemitismo, todo. Y vuelve a haber esta distorsión de las palabras, esta cosa de llegar donde la mentira, donde los hechos ya no valen, sino lo que yo creo que son los hechos, y empieza una distorsión de la realidad muy dramática. Y de nuevo, ayer llegó el señor, uno de los asesores de Trump, va a volver a decir la famosa frase, la guerra es la paz. Es una contradicción, es ilógico. Esa distorsión de las palabras fue también terrible, porque ya no sabes qué es lo que es real, qué es la verdad y qué es lo que no es la verdad. Es como si no hubiéramos entendido que hace 80 años se definió genocidio, nació el sistema de derechos humanos, y hoy en día estamos en ese genocidio terrible contra el pueblo palestino en Gaza. ¿Qué opinas como judío, qué opinas de lo que está pasando en Gaza? Bueno, a mí me parece, mira, yo el 7 de octubre, yo estaba en Nueva York en ese momento, y por una de esas casualidades estaba en una cena de coleccionistas y de artistas plásticos, porque tú sabes que mi mujer es artista plástica, y
Y de pronto me tocó un señor al frente y empezamos a hablar. Y él es un coleccionista muy rico que fue nada menos que asesor de Netanyahu. Y yo le dije, ¿qué opinas tú de lo que está pasando? Y me dijo, mira, ojalá Netanyahu entienda que la respuesta no es la fuerza ante la crueldad de lo que pasó y el secuestro de 258 personas y ante lo que está pasando, que todavía no los han liberado. Yo que escribí una novela sobre el secuestro sé lo difícil que puede ser eso y lo triste que puede ser eso. Pero la respuesta fue una respuesta de fuerza, donde lamentablemente un pueblo de víctimas que siempre habían sido víctimas, que fue el pueblo judío, de pronto se transforma en el pueblo de los victimarios. Y eso es dramático, para el pueblo judío esto es dramático. Esto es algo que no habíamos vivido antes. Yo creo que este es un momento trágico para la historia del judaísmo y una historia trágica para la historia de la humanidad en general. Pero trágico porque, de todas maneras, no te olvides que jamás ha secuestrado a una cantidad de personas. Además, yo no puedo defender la guerra ni la falta de reconocer al otro. Y el drama aquí es el que ni Netanyahu quiere reconocer a los palestinos, ni los palestinos quieren reconocer a Israel. Y si seguimos así, no hay forma de resolver este conflicto. Es hora de que pare la guerra, es hora que se reconozcan. La única solución al conflicto es un Estado palestino al lado de un Estado judío que sea capaz y que puedan convivir. Esa es la única forma. Tú fuiste mi profesor de literatura, cosa que agradezco. Te pregunto, ¿por qué hay que seguir leyendo, releyendo todo esto de lo que estamos hablando y escribiendo sobre las guerras y aportando a la memoria histórica? Porque la memoria es frágil. Es exactamente por eso, Nelson. La memoria es frágil y tenemos que recordar, porque eso es lo que nos vuelve humanos. El recuerdo es el que nos vuelve humanos. Es la conciencia histórica la que nos permite seguir adelante y no repetir los errores del pasado. Entonces es muy importante recordar, es muy importante volver, no solamente recordar, sino llorar a los muertos, llorar, recordar con todo lo que somos, porque somos seres humanos y tenemos que recordar, no podemos olvidar. Ahora, no quiere decir que tenemos que tener pendientes, no, también tenemos que seguir adelante. Tenemos que ser capaces de recordar, pero al mismo tiempo perdonar y seguir adelante. No digamos solamente perdonar, porque la palabra perdón es una palabra muy difícil, sino convivir. Tenemos que aprender a convivir con el otro y seguir adelante. ¿Tu familia, con tantos antecedentes en las guerras y con tantas víctimas, aprendió a superar eso? O sea, ¿cómo procesaron el dolor, la violencia y cómo lo viven hoy en día? Por ejemplo, la gente que vivió el Holocausto pues nunca lo pudo superar tan fácil, era inmensamente difícil. Fuimos las generaciones que seguimos, que tratamos de hacer lo imposible por preguntarles siempre qué había pasado. Y uno de mis grandes dilemas era que cada vez que yo les preguntaba, ¿por qué quieres saber? ¿Para qué quieres hablar de eso? Fue gracias a Primo Levi y a todos estos autores que se atrevieron de verdad a escribir y a contar lo que pasó, que uno cobró conciencia de lo que realmente fue la mecanización, la industrialización de la muerte y el gran drama de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, fue después de la Segunda Guerra Mundial que aparece la palabra genocidio. ¿Por qué? Porque es en los juicios de Nuremberg donde se plantea por primera vez que tenemos que evitar a toda costa la destrucción de un pueblo, ya sea por razones religiosas, étnicas, culturales, lo que sea. Hay que proteger a la humanidad y las culturas, a las diferentes culturas. Una de las cosas que trato de hacer yo en mis novelas es mostrar las diferencias culturales y cómo pueden dialogar. Exacto. Y estos días, en una fecha tan importante, 80 años después, la cultura judía, ¿cómo conmemora eso aquí en Colombia? Bueno, la cultura judía siempre ha conmemorado el día de la Shoah, el día del Holocausto. Y lo conmemora todavía, y siempre lo ha conmemorado con gran dolor y con gran cuidado. Y es realmente conmovedor lo que pasa en las sinagogas en el día de la Shoah. Se conmemora como siempre lo ha conmemorado el mundo judío con un Kadish, o sea,
que el Kadish es un rezo que se cree que es fúnebre, pero a la hora de la verdad no es una alabanza a Dios. De alguna forma, porque nosotros no entendemos, Dios es el eterno, Dios es el que sabe por qué hace esas sus cosas, y de alguna manera ese es un reconocimiento de la cultura hacia su respeto a la voluntad divina. Pero de todas maneras, claro, es muy doloroso, la gente se siente, pero siempre, todos los años, se conmemora el Día del Holocausto, y además hay que entender que el mundo judío ha sido un mundo de la memoria. Walter Benjamin es el gran escritor sobre la memoria y la importancia de la memoria, y por eso pues forma parte de la cultura judía también recordar. Uno de los libros que me puso a leer Arriel, el profesor Arriel, es el compendio de Iluminaciones de Walter Benjamin. Esa debería ser una lectura obligatoria. Y estás escribiendo un nuevo libro de ensayos que también de alguna manera toca estos temas de la escritura y la memoria. Sí, bueno, como trabajé, como bien lo sabes, desarrollé la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional y la dirigí durante casi una década, decidí recopilar algunas de las lecciones inaugurales que tuve que dictar y hablar de algo que es muy importante, que es la importancia de los clásicos. Los estudiantes siempre le decían a uno, mire, profesor, yo quiero ser original. Y yo les decía, mire, entiendan, la palabra original viene de origen, lo que quiere decir que tienes que remontarte a algún comienzo, porque en el fondo la literatura solamente es un gran diálogo entre textos. Y la gran pregunta es con quién quieres dialogar, cómo vas a dialogar. Hay una tradición que no puedes desconocer. Y ante eso, pues, decidí volver a insistir en la importancia de los clásicos y cómo la imaginación del escritor tiene que entrar a jugar con la tradición en la cual se está engranando, porque de todas maneras cada generación trae un nuevo lenguaje. Claro. Y cada generación, en ese sentido, debe mirar el mundo a partir de su lenguaje. Totalmente de acuerdo. Precisamente quienes están grabando este video son muchachos, son muy jóvenes. ¿Qué mensaje les das a ellos para que sigan explorando este tipo de literatura para entender lo que fue la historia? Bueno, yo diría una sola cosa. Trabajen, trabajen, trabajen. Lean, 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 que es lo fundamental. Hay que leer porque es en los clásicos, en los grandes autores, donde van a descubrir las verdades universales. Y van a entender la condición humana, que es lo que uno está buscando, tratando de entender la condición humana. Y yo creo que ese es el propósito de la literatura y es lo que tratamos de hacer, para bien o para mal. Bueno, y los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial son un momento perfecto para hacerlo. Para hacerlo porque de alguna forma nos tiene que sensibilizar. Tenemos que ser seres mejores. No pueden pasar la tragedia humana sin que nosotros nos obligue a reflexionar. Y esta gran tragedia, que fue la Segunda Guerra Mundial, tiene que llevarnos a ser mejores seres humanos, a que reflexionemos sobre ella para realmente ser mejores. Así sea. Arriel Bibliovics, estén pendientes de su próximo libro. Mil gracias por estar aquí, Arriel. Gracias. Por iluminarnos el entendimiento. Se llama La expectativa de lo imposible. La expectativa de la expectativa de lo imposible. La expectativa de lo imposible. Estaremos pendientes. Lo publica la editorial Planeta en su sello Ariel. Sello Ariel, que es de ensayo. De ensayo. Gracias, Arriel, por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias a usted por seguir Entrevistas El Espectador.